La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Amada iglesia, muy buenas noches. Jesús es nuestro Señor. Damos gloria a Dios por su gran amor y su fidelidad. Mantenernos en esta preciosa reunión de perfeccionamiento que hemos titulado Palabra de ánimo y de advertencia, donde el Señor nos lleva a rumiar sus palabras actuales, la palabra profética, y de esa manera ganamos más luz y esa dirección que tiene esta palabra que viene del corazón de Dios, su palabra profética, nos lleva juntos hacia adelante. Hemos comenzado esta nueva serie de la segunda parte de Mateo, que se titula Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14, la parte B. Estos 6 meses vamos a estar disfrutando de la palabra profética del Señor, su palabra rica, para ganar más de Él. El Señor quiere llenarnos, quiere edificarnos y lo más importante, nos quiere llevar hacia ese reino que Él ha preparado para todos nosotros. Y este tomo se llama La edificación de la iglesia. Vamos a estar disfrutando este encargo estos 2 meses, la edificación de la iglesia. Animamos a los hermanos que no tienen el alimento diario, que todavía hay alimento diario. Hermano, esta es la comida, este es el alimento que Dios nos está dando. Aquí está la revelación de la palabra profética que hoy está edificando la iglesia y nos está llevando a hacer la voluntad de Dios en estos tiempos del fin. Bueno, vamos a rumiar la primera semana que disfrutamos, ya entramos la segunda semana esta que está corriendo, pero en la primera miramos las señales de los tiempos. Entonces vamos a tomar unos puntos, nada más, y vamos en el Señor, que sea el Espíritu del Señor por medio de este vaso, dándonos luz y que Dios derrame espíritu de sabiduría y revelación en el corazón de este que está aquí por la misericordia del Señor, de este vaso hablando, y también derrame espíritu, sabiduría y revelación en usted. Vamos a rumiar, pero no vamos a tocar todos los puntos, solamente unos puntos específicos, y que el Señor lo aplique para que ganemos más luz y así podamos ser fortalecidos, alentados, animados, edificados. Hermano, y todo esto es para estar unidos al corazón de Dios, hacer su voluntad y juntos avanzar como ese ejército de Dios que
hoy está aquí en la tierra peleando por sus intereses y trayendo el reino de Dios. Señor, nos hizo un repaso en esta primera semana, las señales de los tiempos. Comenzó el capítulo 1 hasta el capítulo 15, lo que estuvimos mirando el semestre pasado. Pero ya para este semestre, para Mateo 16 en adelante, el Señor nos quiere introducir ya en una luz de su palabra profética, donde nosotros, como esos materiales que vamos a ver ahora, que fueron ganados por el Señor en los primeros capítulos de Mateo, hermano, son los materiales para edificar la iglesia, y esa iglesia es la casa de Dios, donde Dios, desde la eternidad pasada, Él quiere un lugar para Él reposar, para Él descansar, para que ese lugar sea su habitación. Y ese lugar hoy es la iglesia. La iglesia. Entonces, desde el capítulo 16, vamos a mirar en este nuevo estudio. Esta semana ya comenzamos a mirar sobre la visión de la iglesia, Cristo y la iglesia. Hermanos, y para usted y para mí es muy importante recibir esta luz y esta revelación, porque si ya ganamos los primeros 15 capítulos de Mateo, que habla de la obra del Señor, habla de la genealogía del Señor, habla de lo que el Señor hizo aquí en la tierra para alcanzarnos a nosotros, para atraernos a esa condición que estábamos lamentable, una condición de muerte, lejos de Dios, una condición, hermano, totalmente deplorable, una condición que estábamos fuera del reino del Señor, enfermos, toda clase de enfermedad, pero Él vino a rescatarnos. Pero ahí no termina el plan del Señor. Ese solo es el comienzo. Ahora este rescate que hace por medio de su muerte y resurrección a todos los hombres que han creído en Él, que hoy son sus hijos, somos la iglesia. Y Él quiere que la iglesia sea edificada. Miramos en el capítulo 1 la genealogía del Señor. Su descendencia viene de la descendencia de David como el rey, Jesús como el hijo de David. Eso habla que el Señor vino como ese rey del reino de los cielos. ¿A qué? A introducir el reino de los cielos aquí en la tierra. Vimos también en el capítulo 3 en adelante de Mateo, el servicio de Juan el Bautista. Este hombre que Dios escogió para preparar el camino, ser el precursor del Señor, para preparar ese camino, para introducir al rey del reino de los cielos. Y Juan el Bautista, en su primera etapa, hizo esa labor como Dios se lo había ordenado. Lo hizo renunciando a la posición que tenía de sacerdote, porque él nació en una familia sacerdotal, y él no servía en el templo con las vestiduras, sino que tomó el camino que Dios le había indicado, salió de toda tradición, de todo sistema religioso, y comenzó a predicar que se arrepintiera porque el reino de los cielos se había acercado, y comenzó a bautizar a las personas. Él preparó el camino para introducir al rey del reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesús. Hermanos, en el capítulo 4 vemos allí el Señor venciendo al enemigo con la tentación que el diablo le hizo allí. Y también vemos que el Señor comienza su ministerio. Y ese ministerio, hermano, del Señor es totalmente enfocado en salvar al ser humano, en salvar al hombre. Por eso en el capítulo 4 de Mateo, del 12 al 17, vamos a leer, dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 4 vemos ese encargo, esa gran comisión del Señor como el Cristo, como el ungido. Vino a salvar al hombre, a rescatar al hombre en la condición de muerte que estaba paupérrima. Y Él comenzó a predicar el Evangelio con una palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 9, del 35 al 38, vemos al Señor en esta obra. Dice así: recorría Jesús todas las aldeas, las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, el 35 al 38. Aquí vemos al Señor recorriendo ciudades, aldeas, enseñando por todo lugar y predicando el Evangelio del reino y sanando a toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hermanos, esta es la obra que nuestro Señor vino a hacer. Esta fue la incumbencia que Dios Padre le dio. Este fue el servicio. Hermano, venir a esta tierra, ¿a qué? Hermano, a introducir el reino de Dios. Pero ¿cómo iba a introducir el reino de Dios? Predicando el Evangelio, dice aquí. ¿A quién? A los seres humanos. ¿Y cómo encontró a los seres humanos? Enfermos. Hermano, ¿por qué estábamos enfermos? Porque el pecado, cuando entró en nosotros, hace 1000 años, como dice Romanos 5:12, ese pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres y trajo la muerte. El pecado nos enfermó. ¿Cómo encontró Jesús a la humanidad? Ciega, muda, paralítico, muertos, leprosos. Hermanos, separado de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios, bajo el gobierno de Satanás. Nos encontró siguiendo la corriente de este mundo, bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Y aquí Mateo 8 nos habla que cuando el Señor salió, miró la multitud, y esa era la condición del ser humano. Y Él vino ¿a qué? Con su evangelio del reino, dice la palabra allí, a darnos esa luz, pero también a sanarnos. Esto aquí es una figura, no es físicamente nada más. Claro que el Señor lo hizo físicamente, pero Dios estaba mostrando algo más allá. Ciego habla de la parte espiritual, ciego espiritual, muerto habla de la muerte espiritual, leproso habla de la rebelión, mudo habla de que no teníamos boca para confesar que Dios es nuestro Señor, Jesús es nuestro Señor. Oído, no teníamos oído para escuchar la palabra de Dios. Enfermos psicológicamente, endemoniados. Eso habla de personas, hermanos, enfermos en su alma. Hoy también es la misma situación. El enemigo, por medio de este sistema, ha enfermado al ser humano en su mente, en su alma. Los demonios, con este sistema, con tanta cosa que ha inventado el diablo, tiene al hombre enfermo en su alma. Pero aleluya, hermano, el Señor, como el Rey del reino de los cielos, vino a la tierra a establecer el reino de Dios, pero lo va a hacer con usted y conmigo. Y vino a salvarnos de esta condición. Vino a sacarnos, como dice en Colosenses 1:13, que nos trasladó del reino de las tinieblas, reino de muerte, reino de Satanás, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, reino de vida, de luz. Y el Señor, hermano, dice la palabra que cuando vio la multitud, hubo en su corazón compasión, mucha compasión. Hoy necesitamos ser contagiados
por el amor de nuestro Señor. Usted como un hijo de Dios y yo como un hijo de Dios que tenemos al Señor, hoy estamos en la misma situación. El Señor quiere salvar a muchos, así como lo salvó usted y me salvó a mí. Un día llegó Él por medio de una persona y su evangelio llegó a nosotros y nos sacó de esa condición lamentable donde estábamos. Hoy, hermanos, necesitamos rogar al Señor de que podamos tener ese corazón de Cristo en nosotros formado y mirar cómo está la humanidad hoy, perdida, en caos, desolada, angustiada, hermanos, enferma, hay corrupción, hay maldad, se ha multiplicado. ¿Cuál es la salvación? Hermano, el Evangelio. ¿Cuál era la salvación de hace 2000 años cuando Jesús enfrentó este problema? Porque era un problema, la humanidad en esa condición. ¿Cuál era la salvación? ¿Cuál era la medicina que Dios había traído por medio de su Hijo? El Evangelio. ¿Por qué el hombre está en esta condición? Porque el hombre está desconectado de Dios. Y el hombre desconectado de Dios está en esta esfera, en esta situación. Vive todas estas enfermedades. Hermano, pero la salvación hoy para todos nosotros, para todos los seres humanos, es el Evangelio. Y el Señor tiene a su iglesia aquí. ¿Para qué? Para que nosotros nos unamos al corazón de Dios y mirar, hermano, lo que el Señor quiere por medio de nosotros, que terminemos esta obra que Él comenzó hace 2000 años y la ha traído por muchos hijos de Él, la iglesia, rescatando al ser humano de esa condición. Dice que tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso habla andar, hermanos, sin rumbo fijo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ruega pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hermano, esa mies es el campo, es la obra. La mies es mucha, la verdad, dijo el Señor a los discípulos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. ¿Sabe que el Señor está contando con usted? Está contando conmigo. Está contando con todos sus hijos en esta tierra. Hoy el Señor quiere que este evangelio de vida, de salvación, el evangelio del reino, llegue a todas las personas. ¿Sabe que Dios lo escogió a usted para que usted, juntamente con todo lo que estamos aquí en la tierra, que somos los hijos de Dios, podamos ser parte de esta obra de salvación que el Señor trajo por medio de su Hijo para salvar a la humanidad? Por eso, hermano, el afán del Señor de motivarnos con todas estas herramientas que nos ha dado para que sintamos el amor del Señor en nuestro corazón y podamos ir a las calles, ir, hermano, donde están las personas y mirar su condición. Hoy estamos saliendo a las calles. Hoy el colportaje dinámico, esta herramienta, hermano, Avanza Joven, mujeres conectadas, hombres de oración, todas estas herramientas que Dios nos ha dado, Busca Fe, estamos en la calle y estamos sintiendo el amor del Señor en nosotros, que produce una compasión, mirando tanta confusión, tanto caos, tanta desolación en el ser humano, tanto vacío, desconectado de Dios, tanta corrupción, tanta maldad que se ha multiplicado. Pero ¿dónde lo hemos logrado percibir? Porque hemos salido. Ya no estamos aquí encerrados en el templo. Claro que tenemos las reuniones los domingos, donde juntos nos edificamos en la comunión y por la palabra, y somos allí edificados y somos fortalecidos. Pero hoy la iglesia, hermano, como el mandato de Dios desde un inicio, vayan a las calles, porque nuestro Señor es nuestro ejemplo. ¿Dónde sintió Él compasión? No fue en una oficina, no fue en las calles, viendo la multitud. Usted y yo hemos tenido ya experiencia, estamos despertando, Dios nos está ayudando, salir de la caja, salir de nosotros mismos,
salido de nuestra introspección religiosa, de nuestra mente, y nos está llevando a ser simples, sencillos, a obedecer su palabra profética, a ir a las calles con una frase que vino del corazón de Dios, de su trono: puedo orar por usted. Y estamos orando con mucha realidad por la persona, sintiendo empatía, sintiendo el dolor de la gente, sintiendo, hermano, el sufrimiento de las personas. Estamos orando con un corazón dolido, puro, lleno de amor, de ternura, de misericordia, así como el Señor lo tuvo. Pero ¿dónde Dios lo está logrando y cómo Dios lo está infundiendo en nosotros? Porque estamos saliendo, amados hermanos, estando aquí, encerrado en mi casa, encerrado en mí mismo. No voy a conseguir esa compasión que está en mí, porque el Señor está en mí. Hoy nosotros, en cualquier lugar, estamos orando por las personas. Los hermanos que están trabajando, Héctor Campos, Juan Pablo Olivella, Pablo Vargas, Armando Miranda, todos los hermanos que están en sus trabajos, todos, usted también, Alonso. Eso, toda persona que llega ahí donde Alonso está con esa compasión. Pablo, Héctor, Fabio, rebosa el amor. ¿Puedo orar por usted? Permítame orar. Están repartiendo periódicos, están repartiendo la palabra profética por medio de los libros, el Evangelio del Reino, folletos. Están orando por las personas. Y esto ha hecho de que sintamos esa compasión, ese amor de Dios que está en nosotros por la humanidad. Y todos estamos en este servicio de vida, de amor, saliendo de la caja, donde estemos, siendo colportaje por oportunidad, colportaje por hora, fábrica de vencedores. Salimos con la iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Donde estemos, estamos allí, obedeciendo al Señor y a su palabra. Puedo orar por usted. Y estamos tomando allá las direcciones de la persona, los nombres, y ya hay red de cuidado. Estamos apenas dando los primeros pasos. Dios nos está ayudando. Estamos cuidando ya personas, ya en muchos sectores, ya personas comenzaron a ser cuidadas en la red de cuidado. Gloria al Señor. Vamos por el 1%, pero ya comenzamos. Señor nos ha dado la gracia. Señor nos ha dado de su amor. El 1%. De pronto somos 200, apenas estamos cuidando 5, 6, 10, no sé cuánto, de pronto un poquito más. Pero ya comenzamos y pedimos al Señor, le rogamos que esto cada día avance, se desarrolle en nosotros. Que queremos obedecer a su palabra. No queremos solamente leer y quedar ahí como lectores, conociendo esta verdad, esta doctrina, este encargo. Porque no sirve. Hay que salir a las calles. Estamos saliendo, hermanos, juntos como el ejército, colectivamente, pero individualmente usted también lo tiene que hacer en su trabajo, en el lugar donde estudian los jóvenes, en su vecindario, donde se encuentre. Que Dios nos ayude a todos, que podamos disponernos, que dejemos salir esa frase. Hermano, déjalo salir siquiera 10 veces en el día para que vea que al otro día va a haber, son 12 veces, después 15 veces. Ese va a ser nuestro respirar, nuestro saludo. Puedo orar por usted. Porque eso fue lo que el Señor hizo aquí en Mateo 9. Hermanos, porque Dios quiere salvar al ser humano, quiere traerlo a su reino y quiere ordenar su vida. Porque fuera del reino de Dios hay caos, hay muerte, desolación, hay desorden. Por eso la humanidad está así. Pero aquí está la iglesia, aquí está usted, aquí estoy yo, todos los santos que estamos en esta tierra, para conectar al hombre con Dios, y de esa manera desterramos al enemigo, traemos a Cristo y su reino, establecer su reino. De esa manera estamos como soldados peleando la buena batalla a favor del reino de Dios, salvando a las personas, trayéndolas a la iglesia, y ellas aquí disfrutando, perfeccionándose, sirviendo al Señor, creciendo en vida, para juntos traer al Señor. Y este reino que está dominando el mundo entero, hermano, desaparezca, que ha hecho mucho daño desde Adán hasta el día de hoy.
mucho daño. Hermano, que Dios nos ayude. También miramos un punto importante, que estos que han sido ganados, salvos por el Señor, en Mateo 5, Dios nos presenta su constitución, la constitución del reino, porque ahora tenemos un gobierno, ese gobierno es celestial y nos rige el Señor por medio de su Espíritu y su palabra. Pero la primera condición de todas estas personas que Dios ha ganado para tener la realidad del reino de los cielos, que habla de estar en la iglesia, creciendo en vida de una manera normal, viva, orgánica. Hermano, viviendo al Señor, viviendo su palabra, viviendo vida de iglesia, porque estar en el Señor es estar en la iglesia para tener la experiencia de vivir vida de iglesia en las reuniones, disfrutando con los santos, saliendo a predicar, pastoreándonos, ágape, sirviendo juntos. Hermano, donde estos materiales Dios los junta allí para que sean edificados, donde las aristas, hermano, son tratadas, donde experimentamos el verdadero amor, la verdadera edificación, donde nos soportamos en amor, donde el servicio es colectivo, juntos, sirviendo al Señor. Hermano, donde tenemos un vivir como iglesia. Y eso, hermano, eso produce la edificación de la iglesia. Eso quiere decir que la vida crece. Cristo que está aquí en nuestro espíritu satura nuestra alma, crece. La iglesia es edificada. Juntos en la iglesia, unidos al Señor, unidos a su palabra profética, unidos a todo lo que Dios está haciendo en su obra maravillosa, porque es Él el que la está haciendo por medio de cada uno de nosotros. Él, unido de una manera simple y sencilla. Y comienza el Señor a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera condición que Dios quiere que usted y yo hoy tengamos es ser pobre en espíritu. ¿Queremos ser felices? Doble feliz. Bienaventurado habla de ser feliz, experimentar la verdadera felicidad, que es el Señor. Él es la fuente de alegría, la fuente de felicidad. Hoy estamos en la iglesia, pero para vivir y practicar y sentir la felicidad, esa alegría de Dios en mí, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, edificar la iglesia, llevar el evangelio. La primera condición es ser pobres en espíritu. ¿Quieres ser feliz? Desocúpate, vacíate, descárgate de todo lo que traíste afuera, sea del mundo pecaminoso, del mundo de religión, del mundo material. Hoy estamos aquí para decir: Señor, yo me vacío de mi orgullo, de mi manera, de mi carácter, de mi religión, de lo que aprendí que no es conforme a tu palabra, a la economía de Dios. Hoy, para ser feliz en tu reino, en la realidad de tu reino, que es la iglesia, el reino de los cielos, tengo que vaciarme. Si no me vacío, hermano, no voy a ser feliz, voy a ser infeliz y voy a ser infeliz a otro. Va a haber problemas en medio de nosotros, porque no podemos vivir la vida de iglesia con nuestra parte natural, con nuestro concepto, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras costumbres, lo que aprendimos afuera, sea mundano, religioso, nada sirve. Hoy estamos en la iglesia como los hijos de Dios, pero para vivir la realidad del reino de los cielos y tener esa edificación y ser bienaventurados, tengo que ser pobre en espíritu. Oh Señor Jesús, todos fuimos llamados para desocupar todo lo que el enemigo metió en el pasado de nosotros y ser humildes y sencillos. Hermano, en Isaías 66, el Señor nos ha hablado de esta palabra, ya tiene semanas, meses, Dios a través de su apóstol machacando este versículo, machacando. ¿Cómo dice? Dice así, Isaías 66, 2: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron
dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré. ¿Sabe que los ojos del Señor están en aquellos que son humildes y pobres en espíritu? Los que están viviendo la realidad del reino de los cielos, que es la iglesia. Miraré. Los ojos del Señor están puestos en aquellos que son humildes y pobres en espíritu. Hermano, Dios resiste la soberbia. Resiste que nos tiene fuera de su presencia. Y da gracia a los humildes. Humildad es ser pobre en espíritu. Donde nosotros confesamos todos los días, no soy nada, no soy nadie, te necesito. Señor Jesús, misericordia, ten compasión. Soy indigno, soy un pecador. Lávame con tu sangre, límpiame, lléname más de ti. Señor Jesús, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras maneras, reconociendo lo que hay, renunciando. Señor Jesús, vaciándonos, desocupándonos. Llénanos, Señor, te necesito. Y no creernos nada, nada, porque no somos nada en nosotros mismos. Si Dios nos ha usado es por la gracia del Señor y es Él, no somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestras habilidades, no es nada humano, no sirve, no es mi justicia, como dijo Pablo, no es por mi justicia, es como trapo de inmundicia delante del Señor, es Él en mí, es su gracia, es porque invoco, me humillo, soy débil, frágil, no soy nadie. No soy nada, un ser que necesita de ti todos los días, de tu gran amor, de tu infinita misericordia, de tu perdón, de tu compasión, de tu sangre, de tu espíritu, de tu gracia. Señor Jesús, no dejar de invocar. Oh Señor Jesús, eso nos lleva a ser pobres en espíritu para tener la realidad y vamos a ser felices. Felices en la iglesia, felices sirviendo junto con los santos, felices en el evangelio, felices con el comportamiento dinámico, felices en todo lo que Dios nos ha dado en su iglesia, porque ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Dios nos está enseñando a desocuparnos, a vaciarnos, pobre en espíritu. Y dice, aquel que tiembla a mi palabra. Hermano, y temblar a su palabra, Dios nos ha revelado por medio de su profeta, nuestro hermano Pedro, es tener un amor reverente a la palabra del Señor. Esto es grande, hermano. Es darle la preeminencia, es darle el valor, el amor. Es que no hay, hermano, fuera de la palabra de Dios, no hay algo más grande y más importante para nosotros. Tiembla mi palabra. Y Dios hoy está usando su profeta para traernos lo que está aquí en la palabra, su revelación, su economía, su palabra profética, por medio de un canal, de un siervo que Dios ha preparado en este tiempo, nuestro hermano Pedro, para darnos las revelaciones de lo que Dios quiere que usted y yo estemos escuchando hoy, para edificarnos y llevarnos adelante, porque somos los obreros de la viña del Señor de la última hora. Y en todos los tiempos Dios ha tenido sus profetas hablándole a su pueblo para darle dirección. Ya el hermano Nino está, Pablo no está, el hermano Don no está, todos los siervos que Dios usó en el pasado no están. Hoy está nuestro hermano Pedro con unos cooperadores, íntimos apóstoles también, y todos los cooperadores en el mundo unidos a la palabra profética que Dios está dando por medio del siervo. Y esta palabra que viene de la palabra de Dios revelada, me está llevando a crecer y así una sola dirección, tener una misma mente, un solo hablar, un solo corazón, una sola visión, porque eso es lo que muestra la palabra de Dios, la revelación de la economía de Dios. Hermanos, esto es precioso, estamos en el mejor lugar para que seamos edificados como la iglesia, como la casa de Dios, y haya reposo para el Señor en su casa. Hermano, temblar a su palabra es amar, reverenciar, un amor reverente a la palabra de Dios. Y hoy, cuando amamos la palabra revelada, este estudio, este alimento diario
que Dios nos da, porque es el Señor, no es palabra de hombre. Si fuera palabra de hombre no se hubiese cumplido. Todo lo que Dios ha revelado por medio de su palabra, su santa palabra, por medio del profeta, que nos llega en este libro, se está cumpliendo. Y cuando obedecemos con sencillez, con humildad, simples, hermanos, estamos teniendo un amor reverente hacia la palabra. Eso es ser sencillo y ser fiel al Señor. Fiel, totalmente fiel. Ese capítulo 9 de Mateo, hermano, qué lindo el Señor, qué precioso el Señor que nos hizo este repaso. Estoy tocando puntos, no vamos a tocar, son como 18 puntos de la semana pasada, pero vamos a tocar como 5 o 6 puntos, lo que el Espíritu quiere aplicar para nosotros hoy. Hermanos, amados hermanos, vemos en el capítulo 11 una situación negativa de un siervo de Dios que fue escogido por el Señor para hacer una obra, Juan el Bautista. Allí vemos que Juan el Bautista, ya sabemos la historia, que fue colocado preso. Y estando ahí en la cárcel, hermano, manda a 2 discípulos a preguntarle al Señor, que estaba en el colportaje dinámico, que estaba en las calles sanando, porque el Señor le dice, díganle a Juan lo que está pasando. Los enfermos son sanados, los muertos resucitados, los pobres anunciado el Evangelio. Pero es triste, hermano, de que si no nos humillamos, si no tomamos esto que Dios nos está dando en Mateo 5:3 y Isaías 62:2, estamos, hermano, en el camino que tomó Juan el Bautista de una manera equivocada en su alma caída, en su parte buena. Dice la palabra en Mateo 11:2-3, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? La palabra en el alimento diario de Dios a través de su siervo, nuestro hermano Pedro, dice, esto es absurdo. ¿Cómo es que este hombre, con tremenda comisión que se le dio, tremenda visión que se le reveló, porque él se le reveló, cuando fue a bautizar a Jesús, dice que vio descender el Espíritu Santo como en forma de paloma, le dijo a los discípulos, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba claro, hermano. Pero ¿dónde fue su error, hermano? De cuando el Señor comenzó su obra, la obra del Evangelio, Él tenía que cesar a ser un padre. Él le dijo a los discípulos, y 2 de ellos se unieron al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que ellos se fueron y se unieron al Señor. Él tenía que ser el ejemplo. Él tenía que decir, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vámonos todos a unirnos a Él. Ya mi servicio terminó. Pero el alma lo engañó, su parte buena. Siguió con su obra, pero ya de una manera independiente. Ya la obra de Él, delante de Dios, cuando Jesús comenzó su ministerio, cesó. Él tenía que unirse al ministerio del Señor. Hermanos, aquí podemos aprender muchas cosas. Este hombre se nubló, dudó después. ¿Hasta dónde nuestra alma caída nos puede llevar a tal condición? Por eso muchos que han estado en la vida de la iglesia, que han recibido la revelación de la palabra profética, de la economía de Dios, la visión de la iglesia, una en cada localidad, por su orgullo, por su manera, por su vida de alma, hoy lastimosamente, hermanos, su visión hacia el cuerpo, hacia la obra del Señor, hacia el plan divino del Señor, se ha nublado. Tenemos que aprender de este ejemplo. Él tuvo éxito y Dios lo bendijo, pero esos éxitos no provenían de Él, era del Señor. Dios le dio la gracia y la capacidad espiritual para que hiciera esa obra. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, que Dios nos mire con ojo de misericordia y que podamos estar en Mateo 5:3.
especialmente los hermanos que están al frente de los servicios, al frente de la obra. Nunca nos creamos nada, nunca nos creamos con éxito. Siempre tenemos que tener en nuestros labios, en nuestro corazón, una palabra muy simple y sencilla: siervo inútil soy, no soy nada y no he hecho nada, solamente soy un canal, un vaso donde usted ha fluido, usted es el que ha hecho todas las cosas. Juan el Bautista no tuvo esta actitud, este corazón. Su orgullo bueno lo engañó, lo mató. Hermano, el éxito que había tenido, creerse que era su obra, que era él, era su capacidad, era su habilidad, lo engañó. Si usted y yo en el Señor, porque fuera del Señor no somos nada, es por su gracia. Dios nos permite hacer de ofrenda, de servicio, del Evangelio. Hermano, no se crea nada, no se crea nadie, ni exitoso. Humíllese. Yo necesito humillarme. Nada somos. Toda la gloria es para Él, toda la honra es para Él. Él es el dueño de la obra, Él es el que la ejecuta, es el que la lleva. Él dijo: yo edificaré mi iglesia, yo, que nos usa como vasos de misericordia, porque sus ojos están puestos sobre los humildes y pobres en espíritu, para derramar su gracia y usarnos. Pero nada es por nosotros mismos, nada, ni siquiera decir amén, ni siquiera decir amén. Si digo amén es por su gran amor y misericordia y su gracia. Muchos ya dejaron de decir amén. Muchos que invocaron por 30, 40 años, hoy son enemigos de la práctica más grande que el Señor le dio al cuerpo: invocar el nombre del Señor. Y predican en su alma caída que esto es una herejía, invocar el nombre del Señor. Y dejaron de invocar y tienen años. Esto es peligroso. Dudaron, así como Juan el Bautista dudó. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Será que el invocar? ¿Será que la iglesia? ¿Que esto? ¿Que donde se reúnen personas y está Dios? ¿Que todos hablan la palabra y todos son profetas y todos son apóstoles? Eso no es lo que enseña la palabra. Hay un orden divino en la palabra. En el reino del Señor hay un orden. Oh Señor Jesús, hermano, tenemos que aprender que Dios nos salve pidiendo misericordia a las 24 horas para que el Señor nos alcance con su gracia. 24 horas no nos podemos descuidar, hermano, porque este caso de Juan fue colocado allí en Mateo, hermano, para nuestra salvación. Hermano, en el capítulo 12 vemos allí la oposición de la religión. Allí vemos a los escribas y a los fariseos diciéndole al Señor, pidiendo señales. Y el Señor le dice: una única señal le voy a dar, que es la de Jonás, que duró 3 días en el vientre del pez. Eso habla de la muerte y la resurrección del Señor. ¿Sabe que la religión siempre se ha opuesto a la voluntad de Dios, a que Dios edifique su iglesia, a que la obra de Dios siga adelante? Y pide señales, y pide cosas exteriores, y vive de cosas exteriores, emocionales. Pero una sola cosa el Señor le dijo que le iba a revelar. Y le habló sobre Jonás. Eso habla que ellos tenían que creer que Él era el Cristo, el que vino, el Mesías, a redimirlos, a salvarlos. Y ellos no creyeron. Ellos no creyeron a lo que el Señor vino a darle. Hermanos, pero nosotros sí hemos creído. Y hoy el Señor está en nosotros. Señor se volvió a nosotros. Ellos rechazaron al Señor, pero vino a nosotros, a los gentiles, a los que no estábamos allí en la lista, porque Él vino a los suyos, pero los suyos lo despreciaron, y esto nos alcanzó a nosotros. Y hoy nosotros tenemos de parte de Dios este encargo, hermano, de poder seguir en esta obra que Él comenzó y está haciendo y nos escogió. En el capítulo 14 de Mateo, allí vemos la multiplicación de los panes. Ay, hermanos, qué milagro tan grande, y esto tiene
una revelación, hermano, una luz para todos nosotros. Cómo el Señor nos alentó, hermano, de una manera tan linda, tan hermosa, que somos importantes para Él, para su obra, que Dios quiere usarnos como sus discípulos. Todo aquel que ha recibido al Señor es su discípulo. No solamente son los ancianos y los diáconos, todos los hijos de Dios somos discípulos del Señor. Y dice Mateo 14, 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Hermanos, hay una multitud hambrienta, dice la palabra allí en ese capítulo 14. Esto habla de esta gran comisión que el Señor vino a dar. Salvación provino Él como ese alimento para el ser humano. Hoy hay hambre, hermano. La humanidad tiene hambre. Y al Señor le presentaron 5 panes y 2 peces. Y Él tomó esos 5 panes y 2 peces. ¿Qué habla de usted y de mí? Hermanos, usted se ve en medio de esta multitud. Y usted dice, no, pero yo no soy nada. Eso es lo que el enemigo nos mete en la cabeza. No sé. Y en verdad, en la parte espiritual tenemos que tomar esa posición. Nada soy, humilde. Pero estamos en las manos del Señor. Y estamos bajo su bendición. Hermano, y Él tomó esos 5 panes y 2 peces. Dice que lo bendijo, los partió. ¿Y sabe dónde estuvo el milagro? Cuando comenzó a dárselo a los discípulos. Y los discípulos fielmente comenzaron en obediencia a darlo a la multitud. Esos panes hablan de la palabra de Dios, habla de la palabra profética, habla de los libros que hoy tenemos en la iglesia. Hoy el Señor quiere que estemos en sus manos. Es como esos 5 panes y esos 2 peces, el milagro de la aurora. Somos un milagro. No tenemos fuerza económica, ni somos políticos, ni somos un gran movimiento. Eso no es la iglesia. Dios no vino aquí a establecer un movimiento religioso con poder económico y poder humano. No, no, no. Dios vino a usar esos 5 panes y esos 2 peces que están en sus manos, que es usted y soy yo. Somos Filadelfia para alimentar a esta multitud. Alimentar con el pan de vida, con la palabra sin levadura, con la palabra que produce edificación, la palabra que no tiene contaminación, que es la palabra profética, la economía de Dios. Y hoy el Señor nos tiene como los discípulos para alimentar a esta multitud. Hoy estamos saliendo al colportaje y Dios, hermano, está levantando en el mundo entero todos esos colportores. En Brasil hay más de 300 de tiempo completo. Aquí en Colombia todavía no tenemos uno. Pero el Señor nos hablaba ahí ahora en Mateo 9, 35, roga al Señor de la mies que envíe obreros a la mies porque la mies es mucha. Y vamos a orar por nosotros, por todo, para que seamos esos propagadores de este pan de vida, alimentando esta multitud. Somos los discípulos, pero también para que el Señor aparte, separe, llame obreros a la mies, porque hermano, es mucho el trabajo, mucha la mies, los obreros son pocos. Todos vamos a funcionar y estamos funcionando, pero necesitamos hermanos de tiempo completo, dedicado como discípulo del Señor, con las manos llenas del pan de vida, que es la palabra profética, pero en su interior lleno del amor de Dios, amando a la gente, amando a las personas, llevando vida a todas las personas, una oración, orando por ella, llevando salvación y llevando la palabra del reino por medio de la literatura. Esos colportores hoy están, hermano, y están con una sola visión: vida y amor, salvación, edificación. Ellos no tienen signo peso aquí. Ellos son de tiempo completo y Dios los bendice económicamente. Pero su visión y su encargo de parte del Señor y su gran comisión es las almas. Y para eso se necesita estar lleno del amor del Señor. Cuando el Señor salió por las calles, por las aldeas, por las ciudades,
Hermano, él no salió con el signo peso aquí, él salió fue lleno del amor de Dios a llevar salvación a todas las personas. Y vamos a rogar al Señor, hermano, vamos a rogar al Señor de que levante esos hombres en Colombia de tiempo completo para el colportaje dinámico, lleno del amor del Señor, unido a todo lo que Dios hoy nos está dando. Hermano, también estuvimos mirando la iglesia edificada, ese lugar de reposo del Señor. En Isaías 62 el Señor dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Y en Mateo 16, 18, ya esta semana estamos mirando sobre esa edificación, la edificación de la casa de Dios. Hoy si la iglesia está siendo edificada, eso habla de Cristo formado en nosotros, estamos haciendo su voluntad, lo estamos agradando, estamos unidos al Señor, le estamos obedeciendo a su palabra, en Él hay descanso. Y hay descanso para nosotros también, hay reposo, porque la obra del Señor se está haciendo. ¿Sabe cuál es el reposo? Cuando sentimos el gozo, la alegría en nuestro interior, ver de que la obra del Señor va adelante, ve la bendición del Señor, ve de que el Señor nos está usando el colportaje dinámico, ve lo Buscafé, ahora es por libro, ve la iglesia feliz, contenta, ve a los hermanos comiendo la palabra, practicando, ve a los hermanos en Fábrica de Vencedores. Hermano, hay reposo, y ese reposo habla de felicidad, habla de alegría, porque no hay un mayor gozo, alegría para el Señor en que sus hijos anden practicando esta verdad, anden practicando la palabra profética. Ese es el reposo. Reposo no es flojera, reposo no es indolencia, no indiferencia a la obra del Señor. Nadie sabe el colportaje, nadie lee el alimento diario, nadie compra alimento diario, nadie se reúne, nadie sale a predicar. No hay nada de lo que Dios está haciendo para edificarnos. Eso no es reposo. Creemos que reposo es estar viendo televisión y bien tranquilo, y viendo celular, y la obra de Dios abandonada, y yo aquí reposando sabroso. No, eso no es reposo. Eso es indolencia, negligencia, flojera. No, hermano, el reposo es cuando vemos que avanza joven, vemos estos jóvenes felices sirviendo, estos jóvenes llenos del Señor, estos jóvenes avanzando, estos jóvenes unidos a la palabra profética, haciendo colportaje dinámico, ganando más jóvenes, amando al Señor, sirviendo en la iglesia. Eso trae reposo para el Señor. Usted como padre, si ve a sus hijos en obediencia, sujetos a las cosas que usted le está hablando, ordenando, hay paz y hay reposo en su corazón. Pero si su hijo no está haciendo lo que usted le ordena, sino que es desobediente y hace lo que le da la gana y hace lo que él quiere, ¿será que hay reposo en su corazón? No va a haber dolor, va a haber angustia, preocupación. Hermano, entonces hoy la iglesia edificada es el lugar de reposo de Dios, donde Dios está feliz, se está reposando porque estamos unidos a Él, a su obra. Eso se llama reposo. También vimos, hermano, ya para terminar, la señal de la parábola de la higuera. El tema del primer mensaje fue señales antes de los tiempos. Y ahí vemos la señal de la parábola de la higuera que el Señor nombró en Mateo 24, 32, 33. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que están cerca a la puerta. Esta higuera habla del pueblo de Israel. El Señor nos ha enseñado por su palabra profética que después de la muerte del Señor en el año 70, el emperador Tito entró a Jerusalén, destruyó la ciudad, y ahí el pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo hasta el siglo pasado, 1948, que nuevamente fue restaurada como nación. Duró 2000 años por toda Europa, por toda Asia, hermanos, sin nación. Y sufrieron mucho. En los tiempos de Hitler, el siglo pasado, fueron 6 millones de judíos sacrificados. Hubo esa disciplina de Dios para con este pueblo de Israel, los judíos, por haber despreciado al Señor. Pero en el año 48 del siglo pasado, de una manera milagrosa, habla Dios a través de la palabra. Israel, hermano, se constituye nuevamente como nación
ya ha venido y es una nación muy fuerte ahora. Esta es una de las señales antes del fin que está en Mateo 24. Pero la señal que nosotros hoy, hermano, que Dios nos ha dado para que la llevemos adelante, y es la señal que va a traer al Señor, que va a traer, aparte de las señales que están como esta, como dice Mateo 24, señal antes del fin, principio de dolores, rumores de guerra, hambre, peste, muerte, terremotos, todas las cosas negativas que están pasando son señales antes del fin, principio de dolores. Pero estas señales, ninguna de estas señales traen al Señor. Esta señal, hermano, del pueblo de Israel, sí, una señal que nos advierte que ya la segunda venida del Señor está aquí. Pero la señal que nosotros estamos hoy llevando adelante es el encargo del Señor. Es el evangelio del reino predicado en toda la tierra, como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá ¿qué? El fin, hermano. Y hoy este evangelio del reino se está predicando de una manera poderosa en toda la tierra, por medio de los colportores, por medio de toda la iglesia, por medio de todas las redes, hermano, las redes sociales, las redes, ¿cómo es, José? Las redes, hermano, esto está llegando al Instituto Vida para Todo, con todos los mensajes de la palabra profética entrando en los 5 continentes, millones de personas escuchando el evangelio del reino, nosotros haciendo el trabajo como el ejército de Dios en la infantería, boca a boca, hermanos. El Señor viene pronto, ya Él viene, y esto es señal de que Dios se está edificando la iglesia, porque la iglesia está unida a Él, unida a su corazón, unida a su encargo. Una iglesia edificada, hermanos, se une al Señor. Eso habla de Cristo morando en nosotros, creciendo el fuego, la vida aquí, hermano, gobernando nuestra vida, nuestra mente cada día, siendo salva, renovada, hermano, nuestra alma siendo saturada, y nosotros ya no viviendo para nosotros, sino haciendo la voluntad de Dios, como dice Mateo 6:10. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso, así como se hace allá en los cielos, se haga aquí en la tierra. Eso habla de la iglesia edificada. Y hoy estamos siendo edificados por la palabra de Dios, la palabra profética, y este vivir orgánico, vivo, que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia, donde hay simplicidad, sencillez y obediencia a todo lo que Dios nos está hablando hoy. Vamos a dejar hasta aquí, hermano. Habían otros punticos allí, pero bueno, vamos a dejar hasta acá. Hemos estado rumiamos el primer mensaje, señales de los tiempos. Que Dios nos ayude, hermano. Este semestre va a ser estos 2 meses que nos va a hablar sobre la edificación de la iglesia. Que Dios nos dé luz, nos dé espíritu de sabiduría y revelación, podamos tener el corazón ensanchado, ser fiel comiendo, bebiendo, rumiando esta palabra, y que nuestra mente esté unida al Espíritu para recibir la revelación y juntos practicar la palabra del Señor. Señor, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias porque, Señor, nos has mostrado las señales de los últimos tiempos. Pero hoy está la iglesia aquí en la tierra para vivir conforme a tu voluntad. Gracias por este repaso que nos diste del alimento diario desde capítulo 1 de Mateo hasta el capítulo 15, para introducirnos ahora en el capítulo 16, Señor, que habla ya de la edificación de la iglesia, de estos materiales que fueron ganados allá, que estaban perdidos, que estaban en una condición paupérrima. Ahora son esos materiales que usted ha traído a su iglesia para juntos ser edificados. Señor, que la luz llegue, que tu revelación llegue a nosotros. Bendice a la iglesia, guarda a la iglesia, bendice a todos los hermanos. Amén. Hermanos, hoy en la mañana se nos dio una noticia triste. Nuestra hermana Petra Maestre, mi hermana que es de Atanque, pero hace muchos años vivía aquí en Bayupar, en la Nevada, una sierva del Señor. Ella partió con el Señor. Ya tenía meses de estar enfermita y en estas 2 semanas se agravó y hoy en la mañana partió con el Señor. Mañana es el sepelio. Estuvimos llamando en el transcurso del día y todavía no se habían puesto de acuerdo la familia. Ahora vamos a llamar después de la reunión. Ahora a las 9 de la noche vamos a saber a qué hora es el sepelio, si es en las horas de la mañana
o en las horas de la tarde, si es a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde. Para los hermanos que quieran ir, van a la estación y bueno, si es en la mañana hay que estar ahí temprano, si es al mediodía, en la tarde hay que estar ahí al mediodía. Para los hermanos que puedan ir. Entonces nuestra condolencia a todos los hermanos, a los familiares de nuestra hermana Petra, nuestro hermano Gabriel Maestre, que es un anciano de la iglesia en Atanques, es su hermano. Nuestra condolencia, que Dios fortalezca su vida, lo consuela a él y a toda la familia. Sabemos que la hermana descansa en el Señor, duerme en el Señor, ella no está muerta, está viva, solo descansa. Dios está llamando a sus vencedores. Hermanos, este viernes tenemos la reunión de la mesa del Señor, aleluya, a las 6 de la tarde. Toda la iglesia está convocada por el Señor para juntos disfrutar de su mesa. Dígale ahí al que está a su lado, ponga ahí en el chat. El viernes a las 6 de la tarde tenemos una cita de amor, una fiesta de amor, a celebrar la gran victoria del Señor. Su mesa. ¿Por qué el viernes? Porque el domingo son las elecciones. Y el Señor nos ha guiado a hacerla el día viernes porque hay dificultad el domingo de transporte, de todo. Entonces Dios espera a la iglesia. Vamos a tener una merienda también, unas empanadas con una avena, una chicha bien rica para que cenemos aquí. La reunión va a ser de 6 a 8:30 de la noche. La reunión ministerial, que es los viernes a las 7 de la noche, la vamos a transmitir el sábado a las 7 en punto de la noche. Porque el viernes vamos a estar aquí, disfrutando del Señor, de su palabra. Entonces el sábado vamos a estar conectados con la reunión ministerial. Amén. El sábado no hay reunión de jóvenes. No hay reunión. No vamos a salir tampoco a Avanza Joven a la predicación, porque los jóvenes tienen un encargo aquí sobre el asunto del servicio que vamos a hacer en Barranquilla, el servicio que vamos a hacer en Bogotá con los libros, con la camiseta y hay un trabajo. Y todos los jóvenes que quieran venir el sábado a las 8 de la mañana, los esperamos para que juntos hagamos un trabajo aquí que el Señor nos tiene. Amén. Jesús es el Señor, Dios bendiga a la iglesia, que Dios nos siga llenando con su palabra y que juntos podamos practicar todo lo que Dios nos está hablando. Bendiciones para todos. Una buena noche. Jesús es nuestro Señor.